Muy buenas noches, licenciado. Mi nombre es Grace Magali Lechón Chicaiza del curso segundo BGU Paralelo E. A continuación voy a presentar el tema del discurso político. Es aquel discurso que se desarrolla en la escena política o electoral con el propósito de persuadir a los partidos o a los potenciales votantes. Mediante este instrumento, los candidatos fijan sus posiciones sobre los distintos problemas públicos que transmiten sus mensajes a los electores o a los ciudadanos en general. El discurso son conjuntos de enunciados que se expresan de forma oral o escrita. El discurso político es aquel que se produce en el ámbito de las luchas de poder, es decir, dentro de la política. Cada discurso político tiene un objetivo específico para lograr. Utiliza recursos retóricos como la persuasión, la argumentación y la identificación de un enemigo. Los discursos políticos no solo son aquellos de los gobernantes, enuncian públicamente, también son los que que emiten en privados y ante cualquier grupo que tenga una función política. A continuación voy a presentar las características del discurso político. La primera característica es objetivos. Para un discurso que se considere político debe tener como objetivo provocar un comportamiento determinado en sus receptores. La siguiente característica es tipos de receptores. Los discursos siempre tienen receptores directos, que son las personas quienes se dirigen el hablante explícitamente, pero además existen receptores indirectos, que son quienes esperan que reciban el mensaje transmitido incluso si no se les habla directamente. La siguiente característica es argumentativo. Para convencer, los discursos deben ser, al menos en cierta medida, argumentativo. Esto quiere decir que afirman algo y luego se sostiene lógicamente con pruebas o razonamientos. La siguiente característica es estratégico. Explícitamente los discursos políticos tienen como objetivo, como se ha señalado, conversar con su auditorio. La siguiente característica es funciones del lenguaje. En el discurso político se utilizan las funciones del lenguaje de diversas formas. Función connativa, directa o indirectamente, apela o al apoyante que se comporte de determinada manera. 2. Función referencial. En muchos casos incluye información para sostener los argumentos. 3. Funciones poética y expresiva. Se utilizan en menor medida o únicamente como recursos estilísticos. La siguiente característica es metáforas. Una metáfora es una figura retórica que hace referencia a algo sin mencionarlo, pero tomando otra cosa diferente que tiene algún elemento en común. La siguiente característica es de identificación de enemigos. Es muy frecuente que los discursos políticos tengan como tema el enemigo del individuo o partido que emite el discurso. Esto ocurre especialmente cuando el emisor del discurso no detecta el poder. La siguiente característica es redundancias y repeticiones. Los discursos políticos están pasando para ser escuchados, por lo tanto, a diferencia de un texto escrito, requieren que la información pueda seguir el argumento que se desarrolla, aparezca varias veces para el oyente. La siguiente característica es la identificación del emisor con el receptor directo. Para conversar el receptor directo del discurso, en todos los casos el emisor del discurso político intenta que el receptor se identifique con él, es decir, representa sus propios objetivos como si fueran los objetivos del receptor y minimizan las diferencias que existen entre ellos. La siguiente característica es performatividad. Los enunciados performativos son aquellos que no solo hacen referencia a una acción, sino que además la realizan. Entre los enunciados performativos se encuentran las promesas, los juramentos y las declaraciones. Esto ha sido todo. Gracias por su atención.